Con nosotros el licenciado José Ricardo Taveras, director general de Migración. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Es un gusto recibirte, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Un gran placer estar contigo aquí en esta mañana. José, te has convertido en un hombre noticia en este momento. Lo que digas es noticia. ¿Así? Sí, una papa caliente usted tiene en las manos, que es humildad, no sí. No sabía. Es una papa caliente la que usted tiene. Esa cartera está bastante encendida. Bueno, el Bueno. Tribunal ¿No le parece? Constitucional de la Yo no diría República. que la cartera. No. En el camino de la cartera hay fuego. En el camino de la cartera. Buena aclaratoria, muy buena. El Tribunal Constitucional de la República, bueno, emitió una sentencia que ha traído como consecuencia críticas internacionales, ataques, inclusive gente que ha estado hablando de sanciones, de acusarnos a nosotros de ser inhumanos, de ser racistas, pero nadie habla de que lo único que República Dominicana quiere es poner orden, y porque la mayoría de gente lo que hace es querer dañar. Y yo pregunto, migración, ¿ustedes cómo ven esta situación que tenemos, Haití, República Dominicana, y la sentencia del Tribunal Constitucional? Mira, yo no quiero irme por la tangente. Váyase por la secante. Pero yo creo que lo que ha acontecido con la sentencia 168 de 2013 es una evidencia de un síntoma preocupante de la sociedad moderna. Porque gente que se supone que debe estar informada, edificada, que antes de hablar de un tema, pues por lo menos tiene asesores que se lo saben digerir, encapsular, mínimo, ¿verdad? En una etapa en que se habla que vivimos en la era de la información, donde ya el Internet ha revolucionado el tema de la comunicación social, las redes sociales, etcétera. Entonces ocurre que incluso los liderazgos del mundo, los más importantes y los menos importantes, acusan un nivel de desconocimiento que preocupa, porque uno se pone a escuchar personas opinando sobre cosas que obviamente no han leído, ni le han leído, ni le han hecho un resumen ejecutivo, ni le han encapsulado ningún tipo de información. Entonces, cuando tú conoces el tema, te preocupas, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona del nivel de X o Y persona pues acuse un desconocimiento tal? Y lo que hemos visto en torno a la sentencia es un debate de ignorancia sobre lo que se está hablando. Un debate de que evidencia que en un 99% los críticos de la sentencia no la han leído. No la han leído. O sea, tomaron un párrafo. Sí. No, ni siquiera un párrafo. O sea, hay obviamente intereses que pueden estar a favor o en contra, que tienen criterios difieren, porque la misma sentencia contiene dos votos disidentes. Y es normal que haya disidencia, pero en ese universo de 13 jueces hay 2 que pensaron diferente, lo consignaron. Y en la sociedad, obviamente, con más razón, habrá diferencias. Esa es la democracia. Y eso hay que comprenderlo. Ahora, una cosa es que tú asumas, pero con conocimiento de causa, porque tú tienes tus convicciones, y otra cosa es que tú acuses una ignorancia tan grande de algo y lo estés criticando. Entonces, eso es lo que yo veo en la injusta acusación. Todo lo que yo veo es una polvareda mediática que sencillamente se ha logrado estereotipar una decisión de una institución de la República que es muy seria, que la están acusando primero de ser retroactiva. Eso ya de por sí acusa una ignorancia total, porque ninguna sentencia puede ser retroactiva. Ninguna sentencia puede ser retroactiva, hoy lo estoy subrayando.
Cuando yo te digo a ti, y el ejercicio es sencillo, nuestros códigos, el Código Penal, el Código Civil, por citar los dos más importantes, ¿sabe de qué año datan? De 1844. Totalmente atrasado. Cuando se formó Entonces, la República. bueno, pero mira que han sido muy buenos instrumentos. Sí, sí, porque no he dicho que no. yo diría que como sociedad todavía tenemos el reto de aplicarlos. Ay, santo. O sea, vamos a Y la estar claros, porque aquí modernidad, estamos director. hablando de modernizar, y ven acá, pero nosotros hemos aprendido a aplicar este código. No significa que no evolucionemos, no hay que evolucionar. Ahora, ese código se asumió cuando se fundó la República en francés, se tradujo en 1884. Y en el día de hoy, todas las audiencias que se están conociendo en todos los palacios de justicia del país, es con ese código. Entonces, las sentencias que sean dictadas en el día de hoy tienen que ser fundadas en esa ley. Entonces, se está condenando diariamente personas a 10, 20, 30 años en virtud de ese código. Entonces, esas sentencias son retroactivas. Lo que no puede tener una sentencia es un carácter, no puede estar fundada bajo la premisa de aplicación de una ley retroactivamente. Entonces, si tú tienes una ley que nació en 1844 o en 1929, bueno, si la ley es de 1929, la sentencia no puede darle un valor a esa ley en el año 1800, ni en el 1928. No, no puede echar Es hacia más, atrás. vamos más lejos. Si es de junio de 1929, en mayo tú no puedes fundar, sobre hechos acontecidos en mayo, tú no puedes darle un fundamento a una sentencia sobre la base de que de una ley que nació en junio. Quizá usted cree que usted me ha resuelto el problema en este No, momento. No, yo no lo he resuelto. No, por eso. no, oiga, ¿por todo qué se está lo muy digo? técnico, ¿no? No, yo no voy a decir por qué. Es que usted me ha dado una explicación donde me está diciendo claramente que la mayoría de la gente que ha estado hablando en medios de comunicación y ha estado opinando internacionalmente, lo que ha estado hablando de disparate. Así es. No hay otra cosa, Digámoslo otra en un forma de lenguaje decirlo. más Ay, simple, mamá. ¿no? Pero el ejercicio que hemos... Otro más simple, ¿no? y que la Un gente- grupo disparatoso hablando tonterías. Pero óyeme, Jesús, Carol, ustedes, pero Ay, ¿tiene santo. sentido lo que digo o no tiene Sí, sentido? claro tiene que sí, sentido, señor director, claro. tiene. Otra cosa, que ponen en limbo a más de... O sea, las cantidades no son las que yo me imagine. Se supone que tú tienes que auditar y decir, aquí hay tanto. Tú tienes que contar. Son las que son. Estamos hablando de más de 500,000, según se dice, 250,000 personas. Depende quién lo diga. Depende de no quién lo se diga. sabe. Depende quién lo Es el diga. secreto O sea, mejor que- guardado. Que la Junta Central Electoral es una institución de la República, que es la que tiene la administración del registro civil, y lo que diga es la auditoría de ese registro no tiene ningún valor. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, por eso es lo que parece, porque entonces Imposible. tú oyes líderes internacionales refiriéndose a 250,000 personas, a 300,000, a 500,000, a según, Ay, santo. Le salga de la... Ay, santo. para decirlo como Son un buen miopes, no cibaeño. ven de ¿verdad? lejos. Entonces tú haces así y ves que la Junta hace un levantamiento, oficialía por oficialía, y resulta que tenemos 24,324 personas en esa situación que, en el perfil de Juliana, vamos a llamarle. Que son de papás haitianos. Entonces resulta, ¿cuál es el problema? Que la República Dominicana estableció un estatuto de nacionalidad. Lo estableció no en 1929, porque en eso hasta se equivoca la sentencia, fue en 1908. Lo que pasa es que ahí vino la muerte de Moncáceres, vino la invasión norteamericana, hay 8 años en que tuvimos intervenido, vino una nueva constitución y yo entiendo que el Tribunal Constitucional obviara, pero debió considerar el periodo de vigencia de la constitución Claro. de Moncáceres de 1908. Entonces, ahora bien, eso no es el problema, porque probablemente de esa etapa casi no haya nadie vivo y si lo hay no está en el problema. El problema está
en que a partir del establecimiento de ese estatuto hay una serie de personas que ciertamente estaban en un limbo y la sentencia los saca de ese limbo. ¿Por qué? Porque en primer lugar le dice, no esta sentencia, no. No, es una tradición jurisprudencial que se fue expresando durante todo el siglo XX en la interpretación de qué es un extranjero transeúnte y cuándo usted es un residente. Y esa misma interpretación es la que asume la Suprema Corte de Justicia en el 2005, que es la que sienta el verdadero precedente, no es la del 2013. Wow. Entonces, esa interpretación vuelve a ser acogida en 3 o 4 decisiones más que se estuvieron produciendo en la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía el control constitucional, y lo continúa haciendo el Tribunal Constitucional, que no le queda otra alternativa más que asumir ese criterio, porque así se lo manda el artículo 277 de la Constitución, que dice que no puede volver sobre los pasos de las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia en sus funciones de Tribunal Constitucional. Así es. Todo lo que usted dice es y muy... podría seguirte diciendo ¿Sí? 1000 cosas más que... No, pero para mí, Hasta mañana. En términos reales, para mí es rico lo que me está diciendo, Sí. porque me fortalece en gran parte lo que yo he estado planteando durante meses en este programa. Así de simple. Y no vamos a concentrarnos en la sentencia, pero después voy a compartir un trabajo con usted donde yo demuestro claramente que no violamos ninguna convención internacional, y mucho menos respecto a los ciudadanos haitianos, porque con Haití nosotros tenemos la ventaja de que tenemos instrumentos bilaterales. Así es. Ratificados por congresos de ambos países, que explican claramente cuál es la suerte en torno al tema nacionalidad de esos ciudadanos, que los manda a registrarse en la Dirección General de Migración, que es la que administra la extranjería, y en el consulado haitiano. Todos los nacimientos que se hayan producido en territorio dominicano, hay un instrumento bilateral que regula y todo esa aquel situación. que no ha seguido esos reglamentos... Es que está en problema ahora. Independientemente de eso, o sea, esto lo hago como pincelada porque ya yo de la sentencia lo que quiero es recordarla como algo muy importante que pasó, porque tampoco nos podemos detener en una torre de Babel. Así es. O sea, yo no soy una persona, ni me gusta ser una persona que se detenga a discutir. A mí me gusta detenerme a construir. Y en eso es que estamos. Como debe ser. Todo lo que usted nos acaba de decir es información muy valiosa, técnica, pero la gente normal a veces no entiende esos términos y Pues esas informaciones. Debe entender. Quieren cosas más digeribles, más prácticas, de la cotidianidad. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los haitianos? ¿Estamos en peligro nosotros, el territorio dominicano, por la invasión de haitianos? Pero además yo le quiero preguntar una cosa. Yo estuve investigando, porque soy una estudiosa del tema migratorio, porque he sido migrante muchos años, y tengo entendido que cuando los haitianos están trabajando en los batelles, en esas construcciones por allá, en los pueblos, unos señores que son los dueños de las construcciones y de las obras, los contratan, los ponen a trabajar, y después no le quieren pagar y llaman a migración para lo que vaya a buscar y para que se los lleve. ¿Usted sabe algo de eso, señor director? Eso es cruel. Yo le quiero hablar de la parte humana, porque como yo he sido migrante, y perdona que me ponga de ejemplo, eso no está bueno. Yo no sé, pueden haberse ocurrido eventos de esa naturaleza en el pasado, pero hace muchos años que no se escucha una denuncia de ese tipo. Hace poco, no hace mucho que he escuchado de esos temas. A mí no ha llegado, ¿no? Okay. No conozco. Mire, eso es totalmente improbable. Quizás en algún estadio ha ocurrido, en alguna situación, pero obviamente lo importante, los estados no estamos obligados a garantizar que todos los ciudadanos van a cumplir con la ley. Yo le garantizo a usted que en mi gestión yo le garantizo a usted que no ha ido un inspector de migración a una obra, porque nosotros lo tenemos prohibido. Okay. Nosotros no vamos a obras. Ese no es el tipo de interdicción migratoria que nosotros hacemos. Además, el día que vayamos a una obra, no vamos a ir por los obreros. Vamos a ir por los patronos a multarlos. Los que contrataron eso se lo garantizo yo. Si alguien se hace pasar de inspector
de migración Eso es otra cosa. y hace cualquier cosa, los estados no estamos obligados a garantizar que el 100% de los ciudadanos van a cumplir con las leyes. Ahora, qué es lo que los estados deben garantizar? Y es lo que el Estado Dominicano garantiza. Y lo que ha garantizado de manera coherente jurisprudencialmente, que los derechos laborales de los trabajadores están protegidos, estén legal o ilegalmente en territorio dominicano. Y yo diría que se ha hecho un uso y abuso de las vías de derecho para la protección de los derechos laborales de los trabajadores extranjeros en la República Dominicana. O sea, esa es una denuncia que se hace, que se saca y se menciona de manera alegre, pero que no es cierta. Todo el que está en las estructuras productivas del país sabe que no es así, que ya hoy en día... De hecho, yo soy de los que digo que... los embargos que se producen aquí diariamente, por eso. Soy de los que digo que el tema haitiano lo sacamos cada cierto tiempo para manipular. Eso de las cosas que digo. Pero hay un par de temas puntuales que no puedo dejar pasar con usted. Hay una conversación bilateral para sacar a la luz y resolver el problema migratorio que tenemos. Sin embargo, hay mucha gente que entiende que esto debe ser mágico, que esto hay que resolverlo en 5 o 6 meses y que se ordena todo sin hacer inversión económica, sin hacer estructura, sin nada. ¿Qué hay de cierto en esto? Es lo primero. Y segundo, me gustaría que usted nos diga, nosotros, como dominicanos, con la cantidad de ciudadanos haitianos que tenemos en nuestro territorio, una cantidad impresionante, ¿cómo nosotros nos permitimos que nos digan que somos racistas, antihaitianos y abusadores? Se nos dice en el país y se nos dice por entidades internacionales y hasta naciones. ¿Cómo lo permitimos? Y así nos ven en el extranjero. Usted sabe, señor director. Bueno, mucha gente. Mira, vamos por lo primero. El tema del diálogo. Lo primero que nosotros como sociedad en general tenemos que hacer es un mea culpa. Tenemos un proceso que se inició alrededor de 1880, cuando se comenzó a desarrollar la industria azucarera, ya de manera, como industria, vamos a decir. Comenzaron a traerse al país obreros para el corte de caña, porque a todo esto tenemos que recordar de dónde venimos. Así es. Una islita, media isla, prácticamente despoblada. Y de pobreza. Cuando a nosotros nos sorprende el siglo XX con menos de 200,000 habitantes, o sea, no estamos hablando de... no hemos sido siempre lo que somos ahora. Así Entonces, esas plantaciones fueron atendidas importando mano de obra de las islas y de Haití. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una presencia que tú la puedes sentir mucho en San Pedro de Macorís, que fue un puerto muy importante, una provincia muy vigorosa económicamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De las más importantes. Ahí quedan los rastros de históricos, vamos a decir, en su misma arquitectura. Su puerto fue una clave para eso, y el hecho de que haya sido también uno de los primeros enclaves importantes del tema del desarrollo de la industria azucarera. Desde entonces eso empezó a ocurrir sin ordenamiento. La Dirección General de Migración nace en 1939 como institución, pero la realidad es que se hacían unos registros de manera muy rústica. Artesanales. Y yo diría que el control lo tenía más el Consejo Estatal del Azúcar que la misma Dirección General de Migración. Así es. Entonces, todo eso es una bola de nieve que comenzó probablemente con un obrero. Así es. Y todo este tiempo ha estado dando vueltas y ya hoy en día es un problema. Más de 100 años sin que abordemos un tema, sin que lo ordenemos. Ahora nos toca a nosotros tener la paciencia porque tenemos que... Pues no se puede resolver en 5 meses. No, imposible. Explíqueselo bien, porque él cree que mañana eso va a estar resuelto. Yo pensé que eso era una cosa que no había que tomar tiempo ni hacer inversión ni nada. Yo pensé que eso era muy simple. No es tan simple porque ¿Cómo hacer arepas? tú tienes que resolver el tema. Mira, en primer lugar, lo tienes que hacerlo en el marco del Estado de Derecho. Claro. En el marco del Estado de Derecho. En segundo lugar, tienes que hacerlo con sentido humano.
En tercer lugar, tienes que saber hacerlo de tal manera que no comuniques yo diría un mensaje erróneo a la comunidad nacional e internacional. Así Porque es. sí, cuando yo me reía mucho, porque habían amigos que me criticaban, cuando a mí me buscaron para este trabajo, ya a las 2 o 3 semanas, habían algunos amigos diciendo, míralo, no ha hecho nada, que yo cuánto, digo, y yo me reía, y yo decía, ¿qué es lo que creen? Que yo me voy a poner con un fuete a arriar O con una vara extranjero mágica. Por favor. y me voy a parar en Higüey y voy a ir arriando hacia la frontera, todo lo que sean de Haití y hacia los aeropuertos, lo que no sean de Haití. No, 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 no. Entonces, eso no es así, eso es un proceso que la ley tiene la pauta de cómo va a ser resuelto. Ok. Por eso la ley estableció el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Yo era diputado y yo estaba ahí. Y yo sé todo lo que aconteció porque yo trabajé con Y el usted tema. apoyó ese proyecto. Pero por supuesto, es una ley magnífica, tiene sus errores como cualquier otra, tiene sus silencios, puede haber dejado de abordar algún tema que sea importante, puede en algún momento ser revisada, pero como instrumento para instaurar una nueva cultura migratoria, yo la encuentro magnífica. Ok. Y no tiene nada de diferente a ninguna legislación en el mundo entero, ni en Suiza, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Puntualizamos entonces que no es posible resolverlo tan rápido. Estamos sobre el tiempo. Quiero saber, ¿nos merecemos nosotros que nos acusen de ser racistas, de ser antihaitianos, de ser abusadores? Mira, yo creo que nosotros hemos sido muy tímidos en el plano internacional. Como históricamente no hemos salido. Primero, nosotros tenemos que tener conciencia que el tema Haití es el principal tema de política internacional de la República Dominicana. En segundo lugar, aparte de ser el principal tema, Haití debe ser nuestra prioridad. Yo soy partidario, por ejemplo, si nosotros tendríamos que dejar de recibir ayuda internacional de cualquier tipo, creo que podríamos, si esa ayuda se deriva al apoyo de la estabilización de la economía haitiana y del desarrollo y de la consolidación de sus instituciones, yo creo que nosotros deberíamos hacer ese sacrificio. Ahora, ¿cuál es la debilidad nuestra? Haití es un drama humano, institucional, político, todo lo que tú quieras. Entonces, la comunidad internacional no asume la responsabilidad financiera que le corresponde con el tema. La comunidad. Internacional. Podemos hacer. Entonces, nosotros Los somos ricos. José el Ricardo, sandbag. Yo quiero pedir públicamente un favor. Y es que para la próxima semana, si es posible para ustedes, en los próximos 10 días, hagamos un programa especial solo para hablar del tema haitiano. Que tomamos esta hora completa. Porque hay muchos temas que se van a quedar ahora. El tema de la gente que se supone, que se ha dicho que está tomando su suelo, gente que dice que nació aquí, que no tiene papeles, o sea, que Los podamos hablar. negocios que tienen. Y que podamos hablar del negocio internacional, de lo que representa Haití como negocio para República Dominicana, si es posible, que ustedes lo puedan ver con su equipo y que hagamos un programa especial para que no se nos queden tantos temas en el tintero. Si es Quedamos con posible. hambre de Pero tanta en información. definitiva, el mensaje es, Haití es una responsabilidad de todos, Así es. no Exactamente. solo de los dominicanos. Y bajo el estigma, bajo la política de estigmatizar el pueblo dominicano y sus autoridades, sus instituciones, el problema haitiano no se va a resolver. Así es, hermano, gracias. Gracias. Licenciado, Un qué gusto bueno. recibirlo. Y ojalá y podamos hacer ese programa especial para hablar solamente de ese tema. Bendiciones. Gracias. Gracias por su tiempo.